De la mañana. En su programa de televisión, Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de un nuevo sistema nacional de ingreso para que bachilleres apliquen a estudios universitarios. Pero ya no teníamos eso con el CNU. ¿Cuál es la diferencia entre este sistema nacional de ingreso con el antiguo? Además, dice Maduro que se va a garantizar que al menos 334.000 estudiantes de toda Venezuela tengan un cupo garantizado en universidades. Para hablar de este tema, saludamos a Fausto Romeo Monte, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados. Bienvenido, Fausto, ¿cómo está? Hola Adriana, gracias, un gusto escucharle y hablar para toda tu audiencia. En efecto, bueno, este es un programa, lo llaman nuevo, pero que existe prácticamente como 4 años que se ha implementado y viene siendo un modelo, perdón, 4 años no, en la pandemia. En la pandemia es cuando se implementa esto para registrarse, porque anteriormente era por medio de planilla que se hacían directamente en las instituciones, en los planteles educativos, y para las cuestiones de la pandemia se desarrolló ese plan, ese sistema para registrarse. El estudiante ingresa con sus datos, selecciona la carrera que piensa estudiar para el futuro de su profesión y bueno, y ahí se comienza a procesar en efecto para este año. ¿Dejé de escuchar o es que se cayó? Estamos conversando con Fausto Romeo, déjame ver si es que dejó de hablar o que se cayó. Ahora bien, si ya teníamos este sistema de ingreso a las universidades, ¿cómo están los muchachos con relación a esa intención de entrar a la universidad? ¿Hay cupo? ¿No hay cupo? ¿Hay interés? ¿Cómo lo ve usted? No, en efecto sí se había caído. Estábamos conversando con Fausto Romeo Monte, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos y Privados. Decía también en esa misma transmisión de Maduro la ministra de Educación, Sandra Oblitas, que los estudiantes van a hacer su selección por carrera, es decir, lo que les interesa, lo que mueve su vocación, va a ser la primera búsqueda que van a realizar en ese Sistema Nacional de Ingreso. Posteriormente, el sistema le dará la posibilidad de identificar cuál es la institución y cuál es la ubicación territorial que tiene. Que, por cierto, hace algunos meses en Twitter leía que algunos estudiantes decían, pedí cupo para Caracas, vivo en Catia y me asignaron en Puerto La Cruz. ¿Eso sigue sucediendo, señor Romeo Monte? ¿Cómo está? Sí, bueno, en efecto, como te decía, el tema está en que realmente la vocación que tiene el estudiante es la que realmente está seleccionando. O sea, ¿quién es el que está orientando a estos jóvenes para seleccionar cuando estamos ahora en mayo? Cuando eso realmente ni siquiera tendría que ser en quinto año de bachillerato, sino desde su ingreso en primero, segundo año, en tercer año de bachillerato. O sea, la vocación no puede ser aquello de que yo en el mes de mayo, bueno, me despierto una mañana y le pregunto a mis padres, mira, ¿qué voy a estudiar yo? Bueno, estudia periodismo porque eso es chévere, eso es light, eso está dando su buen derecho. Es la vocación realmente. Y lo que estaba comentando ahora, que muchas veces se registran, se inscriben, seleccionan la carrera, seleccionan inclusive el lugar donde vive y la universidad y lo asignan por algún error del sistema a otras ciudades inclusive bastante remotas. Eso el año pasado realmente aconteció, sí se dieron unos casos, pues 10% a lo mejor, por decir una cifra, de los 322.000 que fueron el año pasado que se egresaron. Pero también es una cosa que es de esos 344.000 que dicen que tienen estimado para ingresar, ¿cuánto dejan de registrarse o cuánto realmente se registran y comienzan en octubre, en noviembre o a la siguiente corte que es en marzo? Realmente el joven está preparado para una profesionalización. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir comenzando a pensar cuál es la necesidad del país, cuáles son realmente las profesiones que se requieren. Si estamos hablando de una reactivación de la industria petrolera, bueno, necesitamos no solamente ingenieros petroleros, necesitamos mucha gente que se vayan activando en las industrias petroleras. Entonces, es la vocación más la necesidad del país que se requiere para poder desarrollarse y evolucionar este país, pues la nación que lleva paralizado unos cuantos años. Ahora, Fausto, es una ecuación perfecta eso de la vocación y, bueno, tener campo laboral o campo para desarrollarme. Pero más allá de eso, en este momento, ese sistema es para las universidades públicas. ¿Los muchachos se están inscribiendo en universidades públicas o tiraron la toalla con esos institutos por el tema de paralización de actividades, bajos sueldos de los profesores, abandono de las aulas de esos mismos profesores porque no tienen con qué comer? Mira, el joven hoy en día busca las alternativas.
Inclusive, ese es un sistema para todas las universidades públicas y privadas, solamente que la privada también tiene su sistema de ingreso, pero cumpliendo con unas evaluaciones previas que se tengan que hacer, pero eso también le favorece al joven para seleccionar no solamente su carrera bajo el esquema de vocación, sino también dónde yo deseo estudiar veterinaria. Bueno, mire, yo sé que se está abriendo veterinaria aquí mismo en la Universidad Simón Rodríguez, me informan allá en Palo Verde, pero yo para estudiar veterinaria se necesita una granja, se necesita un gran campo, se necesita mucho la ganadería y todos los animales que se requieren para estudiar veterinaria. Yo no puedo estudiar veterinaria en un edificio en el centro de Caracas, se requiere un campo verdaderamente profesional. Para estudiar ingeniería petrolera o el campo laboral de hidrocarburos, bueno, no lo voy a hacer en el estado Mérida, pues tendría que ser en las ciudades o en los lugares donde realmente esté en el campo de eso. Entonces, por eso también hay que verse donde realmente la carrera que yo quiero, bajo un esquema de vocación, que no es un examen que voy donde el psicólogo que me hacen en abril, a lo mejor porque el colegio dijo, bueno, vamos a hacer una evaluación a estos jóvenes, a ver qué es que reportan, y entonces de allí le vamos a recomendar que estudiar. Es que eso, por eso la adecuación del currículo. Tenemos un currículo que ya lleva próximo a cumplir 40 años. El mismo currículo que tú estudiaste, que yo estudié, y que han estudiado, bueno, varias generaciones, podríamos decir, porque son 40 años. Entonces, la adecuación de un currículo no debe ser si la tabla de multiplicar en vez de tercer grado la den en segundo grado, sino realmente el cambio profundo de la economía productiva que la nación requiere. O sea, Venezuela tiene años con una economía estancada y se está buscando despertar. Y si ese despertar se requiere que se involucre inclusive el sector empresarial, el sector industrial, las diferentes gentes del comercio, porque al fin y al cabo somos todos los que tenemos que impulsar esa educación, y que cuando el joven tenga que trabajar, él mismo seleccione desde un primer año, segundo año, las diversas abanicos. No es que yo del primer año ingreso de una vez porque me da por estudiar medicina y eso es lo que voy a estar trabajando a lo largo de estos 5 años. No, es que yo puedo haber un primero, un segundo año, un tercer año, un abanico de oportunidades, 10, 9, la que yo seleccione, o a lo mejor me decanto por 3, pero el colegio a lo mejor no me lo va a ofrecer, entonces tengo que movilizarme hacia alguna institución muy cercana de donde yo vivo para poder tener una posibilidad de egresar inclusive con una mención. Es decir, actualmente llevamos años con unos títulos de bachiller que dicen título de bachiller, y ese joven sale o bien para comprarse una moto y hacer de delivery o para seguir trabajando. Y Venezuela no se puede decantar precisamente hacia un delivery o hacia ver qué suerte corro yo en esos estudios, y a lo mejor en el segundo año de la carrera que estoy haciendo me di cuenta que no era lo mío y abandono, y ahí es donde comienza la parte negativa económica del país. En 30 segundos, señor Romeo Monte, que nos quedan, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP. ¿No hay esa orientación vocacional, ese último año o esos quizás últimos años en que un docente, un especialista le vaya preguntando y vaya revisando cuál es la orientación sobre la carrera, la técnica o lo que quiera desarrollar el muchacho una vez salga de ese colegio? Sí lo hay, pero ese es el error, que realmente no es el profesor que entra 2 horas a la semana a decir y empezar a hablar del joven que es lo que quiere y empezar a decantar qué es lo que quiere hacer cada uno de los jóvenes, y empieza a diseñar un esquema del profesor hacia el muchacho, cuando debe ser al revés. El muchacho debe diseñar propiamente lo que él quiere a lo largo del futuro, y eso no se puede hacer en el último año, sino que se debe hacer precisamente en los 3 últimos años, diría yo, inclusive desde el primer año. Por eso es la necesidad de adecuar el currículum de acuerdo a las necesidades del país, porque tampoco es que vamos a egresar una cantidad de profesionales que no se requieren en el país, como por ejemplo necesitamos en este momento 250,000 docentes, que no los hay, y en los próximos años va esa cifra a incrementarse en 275,000. ¿Cuándo vamos a recuperar esos estudiantes? Para ser un profesional de la docencia se requiere 5 años, y no vamos a esperar entonces dentro de 2 o 3 años para empezar a despertar las alarmas. Las alarmas están despiertas desde hace 4 o 5 años y seguimos necesitando 250,000 docentes en el país. Bueno, igualmente se requerirán otras profesiones de necesidades para la parte productiva económica del país. Profesor Fausto Romeo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Zona Éxitos. Gracias a ustedes por siempre estar en pendiente en contacto. Fausto Romeo es vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP. 9:35, es hora de hacer publicidad.